Los circuitos magnéticos. El tema que veremos a continuación explica la resolución de un circuito magnético a través de las diferentes leyes que en este convergen. Lo primero que tendremos que entender es, bueno, qué es un circuito magnético. Y bueno, pues todas las máquinas eléctricas que nosotros conocemos, que como son el motor eléctrico, el generador, el transformador, pues necesitan de un campo magnético para poder funcionar. De igual manera que una corriente eléctrica necesita un circuito para poder circular, un campo magnético también necesita un circuito, pero este circuito sería el material ferromagnético a través del cual va a circular ese magnetismo. De tal forma que un circuito magnético vendría a ser ese sistema cerrado en el cual fluye el magnetismo. De tal forma que, así como en este ejemplo que se encuentra aquí, nosotros tendríamos, bueno, tenemos un núcleo de material ferromagnético. ¿Por qué material ferromagnético? Porque ya vimos que tiene alta permeabilidad, lo cual va a permitir que el flujo magnético transite sin ningún problema. Y esta es la primera parte, mi material conductor de magnetismo, por decirlo de alguna manera. La otra parte de este circuito magnético, bueno, pues es la fuente de magnetismo. En este caso, la fuente de magnetismo es esta bobina con corriente. El hecho de que tenga una bobina implica pues material conductor de electricidad, dentro del cual existe una corriente. Esta corriente va a generar un campo magnético alrededor de este cable conductor y en cada uno de estos cables que están aquí. Y este magnetismo se almacenará y circulará a través de este material conductor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, en este material conductor va a existir cierta oposición a ese flujo de campo. A esa oposición se le denomina reluctancia, que en un momento más veremos a detalle. Entonces, de tal forma que un circuito magnético es aquel en el cual yo tengo un flujo magnético proveniente de una fuente de magnetismo, que mi fuente de magnetismo es esta bobina con corriente, y que tenemos un material que facilita el flujo, el tránsito de este magnetismo. De tal forma que un circuito magnético es un camino cerrado de material ferromagnético sobre el cual actúa una fuerza magnetomotriz. Esto es muy importante. Cuando nosotros veíamos circuitos eléctricos, a la fuente de voltaje también se le conoce como FEM, fuerza electromotriz, es decir, la fuerza motriz que mueve electrones. En este caso, no movemos electrones, movemos magnetismo, de tal forma que se llamaría fuerza magnetomotriz, la fuerza que mueve el magnetismo. Y esta fuerza magnetomotriz vendría a ser la bobina con corriente. ¿Estamos? Muy bien. Ahora bien, la manera de resolver un circuito magnético, ¿qué es lo que queremos resolverle a un circuito magnético? Bueno, lo que queremos saber es, número uno, ¿cuánto flujo va a generar esta bobina con corriente? ¿Cuánto flujo magnético? Número dos, la intensidad, la fuerza que tiene ese flujo magnético. Y número tres, la densidad de flujo. Entendido como densidad de flujo a la cantidad de flujo magnético por unidad de área. Es decir, es de todo el flujo magnético que yo tengo aquí, mucho se va a quedar almacenado aquí adentro, otro más se va a ir aquí por el aire. Yo quiero saber exactamente cuánto se va a quedar almacenado para poder utilizarlo. Esa sería mi densidad de flujo. Entonces, ¿de qué manera puedo yo determinar el flujo, la intensidad de campo y la densidad de flujo? A través de una analogía entre un circuito magnético y un circuito eléctrico. Lo que vamos a hacer es, vamos a, por llamarlo de una manera, transformar mi circuito magnético en un circuito eléctrico por medio de la ley de Hopkinson. Lo que establece la ley de Hopkinson es una analogía con la ley de Ohm, de tal forma que nosotros tenemos un circuito eléctrico, ¿no? En el cual tengo mi fuente, mi FEM, mi fuerza electromotriz, mi fuente de voltaje, conectado a una resistencia, y aquí se va a generar una corriente. Y la ley de Ohm establece que la corriente es igual al voltaje que yo tengo en la fuente entre la resistencia. Y de igual forma puedo despejar el voltaje multiplicando corriente por resistencia. Entonces, este sería mi circuito eléctrico. La analogía con mi circuito magnético pues es que yo voy a tener
una fuente, pero de magnetismo. Entonces, de tal forma que esta bobina con corriente yo la voy a dibujar acá como una fuente. Nada más que debo tener en cuenta que esa fuente es fuente de magnetismo y se va a representar con una F estilizada. Sería FMM, mi fuerza magnetomotriz, que sería igual al número de vueltas por la corriente. Esta me va a generar un flujo. Este flujo va a recorrer todo este material ferromagnético. Pero ese material ferromagnético, a pesar de que tiene alta permeabilidad, también presenta una resistencia a la oposición del flujo. Esa resistencia se le conoce como reluctancia. La reluctancia se representa o se dibuja a través de lo que es el símbolo de una resistencia, pero es una R estilizada y esta reluctancia es la oposición al flujo magnético. Vamos a llamarlo así coloquialmente, es la resistencia a que fluya el magnetismo. Absolutamente todos los materiales tienen reluctancia, ¿sí? Entonces, yo voy a tener pues mi fuente, mi camino, que sería todo el material, y dentro de ese camino voy a dibujar una reluctancia para poder decir que tiene oposición al flujo magnético. ¿Por qué solo una y no varias reluctancias? Bueno, más adelante vamos a analizar cómo se determina la cantidad de reluctancias que tiene un circuito magnético. Entonces, una vez que yo tengo o transformé mi circuito magnético en una especie de circuito eléctrico, pues yo tengo mi fuente, tengo una reluctancia y por aquí va a circular un flujo, lo cual es análogo a la ley de Ohm, una fuente de voltaje, una corriente y una resistencia. En un circuito magnético sería una fuerza magnetomotriz, un flujo magnético y una reluctancia. Esa fuerza magnetomotriz está definida por el número de vueltas por la corriente. Si yo aumento el número de vueltas aquí, más vueltas o más corriente, pues aumentará la cantidad de fuerza magnetomotriz que yo tenga. Y aquí es donde se enuncia la ley de Hopkinson. Esa ley también es conocida como ley general del circuito magnético y establece que el flujo que recorre un circuito magnético, es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia e inversamente proporcional a la reluctancia. Si se fijan, es el análogo a la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje entre resistencia, flujo es igual a fuerza magnetomotriz entre reluctancia. La reluctancia se determina a través de la siguiente fórmula. La reluctancia va a ser igual a la longitud media del material entre la permeabilidad por el área. De tal forma que, ¿cómo puedo hacer yo que la reluctancia de un material disminuya o aumente? Bueno, pues yo me tengo que fijar en la fórmula. Si yo aumento la longitud media, es decir, si este material mide más, tengo una mayor reluctancia. Si el material tiene una mayor área, tiene mayor reluctancia. Y si el material tiene una permeabilidad del material más alta o más baja, pues también varía. Pero esta permeabilidad tal cual, pues yo no la puedo variar porque es la permeabilidad del material. La longitud media, bueno, pues tampoco. Se supone que yo tengo un material de determinada longitud porque así lo necesito. Pero el área sí se puede modificar. ¿Qué es lo que hacemos para disminuir el área? Bueno, yo puedo decir, bueno, pues parte a la mitad de este, pero si se disminuye a la mitad esta área de aquí, tendría menor densidad, porque la densidad es la cantidad de flujo por unidad de área. Entonces, lo que yo necesito es tener todo este material, pero que tenga un área más pequeña. Lo que se hace es laminar este material, es decir, yo hago muchas láminas de este material, cada una de las láminas tendría una área muy pequeñita, y al final pues prenso todo ese material, lo junto, de tal forma que yo tenga un material muy grande, pero con áreas muy pequeñitas. La sección transversal sería muy pequeñita porque será de cada lámina. Entonces, si se fija en la mayoría de las máquinas eléctricas, todas tienen un núcleo que está laminado, son varias laminitas. Es por eso, es para poder disminuir la reluctancia de ese material. Entonces, de esta fórmula yo sé que pues que el flujo es fuerza magnetomotriz, que lo voy a calcular por n número de vueltas por I, entre la reluctancia, que lo voy a calcular, reluctancia es igual a longitud media, entre permeabilidad por área.
Entonces, lo que tenemos aquí es pues ya la analogía entre un circuito eléctrico y mi circuito magnético a través de la ley de Ohm en el circuito eléctrico y la ley de Hopkinson en el circuito magnético. Entonces aquí pues nada más vemos que se sustituye la fuerza electromotriz por la fuerza magnetomotriz, la corriente por el flujo y la resistencia por la reluctancia. Y en similitud a un circuito eléctrico, las leyes de Kirchhoff se cumplen de igual manera en un circuito magnético. La primera ley, la suma de todos los flujos magnéticos que concurren en un solo nodo es cero. Y la segunda ley, que establece que en todo circuito cerrado, perteneciente a un circuito magnético complejo, es decir, más grande, la suma algebraica de las fuerzas magnetomotrices, es decir, de lo que vendría a ser las caídas de voltaje, aquí sería las fuerzas magnetomotrices, es igual a la suma de las caídas de potencial magnético producida en los distintos tramos del circuito magnético. De igual forma que en la ley de Kirchhoff, para voltajes, la caída de voltaje en cada elemento pues tiene que ser la suma total de la fuente de voltaje. De igual manera, las caídas de potencial magnético en cada reluctancia viene a ser la suma total de mi fuente de magnetismo total. ¿Estamos? Entonces, por aquí tenemos los parámetros que son análogos entre circuitos eléctricos y magnéticos, tanto en la ley de Ohm como en las leyes de Kirchhoff. Ahora bien, vamos a realizar un primer ejemplo para poder comprender de mejor manera cómo se resuelven estos tipos de circuitos. El problema dice lo siguiente, bueno, se tiene una figura en la cual se observa un núcleo ferromagnético, tres lados de este núcleo son de ancho uniforme, mientras que en el cuarto lado es más delgado, es decir, tiene tres piernas de un mismo tamaño y una más delgada. La profundidad que presenta el núcleo es de 10 centímetros y las demás dimensiones se muestran en la figura. Se tiene una bobina de 200 vueltas enrollada sobre el lado izquierdo del núcleo y la permeabilidad relativa es de 2500. Recordemos que la permeabilidad relativa es la relación que hay entre la permeabilidad del material y la permeabilidad del espacio libre. Y nos piden que determinemos el flujo magnético que va a producir si la bobina tiene 1 ampere de corriente, que calculemos la intensidad de flujo en la parte más delgada y la densidad de flujo en la parte más delgada, y con estos dos valores, bueno, hagamos la curva de histéresis del material. Tendríamos pues lo que es la figura. Aquí se fijan, tenemos es la vista frontal del núcleo, donde yo tengo, aquí se observa que estos tres lados miden lo mismo, 15 centímetros de ancho y 10, 30 y 15 de largo, ¿estamos de acuerdo? Entonces estos tres lados miden lo mismo y esta parte es más delgada, mide 10 centímetros de profundidad, es decir, hacia adentro mide 10 centímetros y tiene aquí una bobina con 200 vueltas.